Muy bien. La idea de, si ustedes pudieron, yo creo que como que nadie revisa la plataforma, había una indicación para esta semana y yo espero que los grupos hayan avanzado en lo correspondiente a una actividad que está cargada en la plataforma desde el fin de semana. Hay indicaciones para la atención de los grupos de investigación en la jornada 2 del miércoles 9 y 10 de marzo. Cada grupo debe presentar los avances en su tema de investigación. La metodología de trabajo consiste en hacer una breve exposición de 10 a 15 minutos utilizando un documento de Word que permita realizar modificaciones. Deben asistir todos los integrantes del grupo a la presentación de su avance. Se debe trabajar las siguientes partes. La portada incluye tema, la maestría, integrantes, el nombre de su asesor, en la que se incluyen todas las generalidades y se precise el tema propuesto de investigación. También había que hacer una descripción del proyecto de investigación en el cual se plantea el problema de investigación en rasgos generales y se construye lógicamente el tema de investigación y se plantea la pregunta de investigación principal. Esta descripción del proyecto va precisamente por la parte del planteamiento del problema. También se pide en la tarea de esta semana sobre los alcances y las limitaciones, la justificación, los objetivos, la propuesta metodológica, el presupuesto del proyecto de investigación, el cronograma del proyecto de investigación y la bibliografía. Como esto es lo que se pide que cada grupo trabajara, por eso había que revisar la plataforma y que cada grupo trabajara en un avance sobre estos elementos que están acá. Esto es lo que se va a estar presentando la próxima jornada, el miércoles y jueves, donde habrá un panel con expertos, donde seguramente varios de sus asesores van a estar presentes a la hora de las exposiciones que ustedes hagan de sus temas de investigación. Y esto es lo que se va a presentar, un avance el avance del protocolo de investigación que incluye esa parte, la portada de la descripción, los alcances, limitaciones, justificación, objetivos, propuestas metodológicas, el presupuesto del proyecto, el cronograma del proyecto. Bueno, ahí va primero el cronograma y después va el presupuesto y la bibliografía. Entonces, estos elementos que ustedes ven ahí son precisamente lo que ustedes van a presentar al finalizar este seminario, es lo que ustedes van a presentar para que una comisión evalúe sus temas. Con estos elementos se va a presentar el tema de investigación y una comisión conformada por 3 miembros hará una evaluación respectiva de cada uno de esos aspectos y después esa comisión se reúne y los 3 miembros que integran la comisión emiten un dictamen alrededor, de el trabajo que usted está presentando de su tema de investigación. Por eso es que el tema debe estar lo suficientemente delimitado, establecer qué es realmente lo que nosotros pretendemos estudiar, cuál es nuestro objeto de estudio en lo que va a ser la tesis de la maestría. Y una vez este jurado se siente a deliberar en una sesión, como puede aprobar el tema
sin ninguna modificación, lo puede hacer con una ligera observación, pero también lo puede negar. O sea, son las tres opciones que se tienen, las tres opciones que se tienen con respecto a estas propuestas que ustedes van a trabajar. Las otras sesiones que vienen son sesiones que tienen que ver precisamente con los avances que ustedes han realizado acerca de su tema de investigación. Y esto ha estado cargado en la semana, en esta semana, desde el fin de semana, desde el domingo está cargado esto en la plataforma y también había un foro en el que que se registraran los grupos. Es un foro para el registro de los grupos. El siguiente foro se habilita para el registro de todos los grupos de tesis. Escribe el nombre completo de cada uno de sus miembros. Y aquí, bueno, dos grupos se registraron, el de Karen, el de Jennifer, el de Amílcar, el de Fátima, el de Jocelyn y el de Susana. Estos son los dos grupos que están registrados acá en este foro, que entendería que ellos ya cuentan con su respectivo tema de investigación quizás, y también cuentan ya con su respectivo asesor. Ahora, quisiera pasar a esa etapa de preguntar si en el caso de estos dos grupos que se han registrado en la plataforma, que me comenten un poco sobre, primero, si cuentan, o todos los grupos, todas las personas de acá, si han avanzado con sus temas de investigación. Y ya hay que hacer presentación. Entonces me interesa que esos dos grupos que están registrados, por ejemplo, ahí, preguntar en qué han avanzado alrededor de sus temas de investigación. Tengo el grupo de Jennifer y tengo también al grupo de Fátima, Jocelyn y Susana. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Jennifer le saluda. Pues como equipo hicimos una reunión en esta semana para ver cómo nos había ido en la última actividad de la materia anterior y darle como el formato que está solicitando hoy para lo de los avances. Y escribiendo un poco, bueno, surgían varias dudas, porque aquí nosotros tenemos la inquietud de tres cosas y tal vez nos orienten esta sesión en cuanto al tema, el problema y la delimitación del problema. Porque en eso no, nos enredamos si se refiere a la misma cosa o son diferentes. Porque ya nosotros armamos el documento que se solicitaba para esta sesión. No sé si podremos compartirlo. Por favor, si puede, entonces lo puedes compartir, no hay problema. Yo creo que es importante Se revisar. se lo envía al Le correo suyo. eh, O, no, le doy ahorita, la voy a convertir en moderador. Ya usted tiene el espacio para poder presentar. vale. Si usted se ve, ya usted aparece como moderadora. Y entonces ya sabe dónde está donde dice compartir contenido abajo, donde está la flechita. Sí, pantalla sería, ¿verdad? Sí, puede compartir pantalla. Si quiere, puede ampliar Creo, un poco también el zoom para que podamos ver. Muy bien. vaya.
ahorita. Ac- Acá es donde nosotros teníamos la inquietud, ¿verdad? Si esto es el tema, bueno, que para nosotros sería el tema y la delimitación del problema también. Entonces, no sé ahí Muy bien. cómo lo manejamos. A mí me parece, vaya, allí cuando ustedes están planteando esos elementos sobre la parte de la delimitación del problema, primero nosotros decíamos, porque usted me habló como de dos cosas sobre el problema, el tema, hay una problemática que merece ser abordada, pero entonces ahí está el problema, está la delimitación del problema y está el tema de investigación. Entonces nosotros sabemos que hay un problema que merece ser abordado. Entonces, en lo que usted está planteando acá, está hablando del desarrollo de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de Matemática 3. O sea, aquí, este es el tema. Este es el tema de investigación. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes visualizan en este tema que ustedes tienen planteado acá? El problema, ¿cómo Sí, vaya, por ejemplo, plantearíamos? ajá, Sí, diga. no, por ejemplo, si yo la vez pasada decía que mi tema en el doctorado es una estrategia metodológica para la producción de textos académicos en los profesores a nivel universitario. Y si usted me dice, mire, pero en ese tema que usted está planteando, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que yo veo ahí es que no existe producción académica por parte de los profesores. Ese es el problema. ¿Cómo lo delimito? Lo delimito a partir de establecer los parámetros necesarios debido a que yo no puedo abordar toda la realidad. Si yo no puedo abordar toda la realidad, entonces significa que yo tengo que hacer una delimitación de ella. Amílcar, ¿quería decir algo? Amílcar es del grupo también, creo. Bien, le decía que uno, y aquí pregunto, Jennifer, ustedes hablan el desarrollo de la conceptualización semántica. ¿A qué se refieren en eso? Sí, cuando hablamos de conceptualización semántica, hacemos referencia al proceso, pues a nivel cognitivo, en donde el estudiante aprende a darle significado a los símbolos y a los objetos matemáticos. Entiéndase objetos matemáticos como conceptos, definiciones, teoremas, proposiciones, reglas, propiedades. A eso nos referimos conceptualización semántica, como entender al nivel cognitivo los conceptos. Y entonces hablan del desarrollo de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje virtual, en la asignatura de Matemática 3. Hablan de la resolución de problemas también. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, la resolución de problemas ya es la parte aplicativa del conocimiento. Cuando el estudiante pone en práctica, o sea, ya utiliza toda lo que se aprendió bueno, aplica lo de la conceptualización semántica en pocas palabras, ya la práctica, Es como el aprendizaje significativo. correcto, se puede ver de Ajá, esa forma. ajá. En el aprendizaje virtual en la asignatura de Matemática 3. Entonces, cuando usted plantea, bueno, nosotros lo que debemos de establecer es un proceso de delimitación de la realidad. Nosotros lo decíamos en una clase anterior, que como la realidad es tan amplia
Y aquí nosotros, vaya, si usted ve, dice, bueno, ¿cuál es el problema objeto de estudio ahí en ese tema que usted está planteando? Es el problema del significado que tienen los símbolos. El significado que tienen los símbolos y cómo a partir de eso entonces se solucionan los problemas. Uno rápidamente es capaz de captar qué es lo que quiere, o sea, de fondo, qué es lo que va a estudiar. Y ahora, yo pregunto, eh, ¿la asesora, ya hay un acercamiento con la asesora? Sí, ya nos comunicamos con ella y le enviamos el avance que teníamos, pero nos comentaba, ¿verdad? Que sí lo había revisado, pero para la primera sesión sería cuando ya oficialicen eso. O sea, ya nos la asignen oficialmente como asesora. ¿Sí la propusieron? Creo que no se le escucha, maestro. Eh, hola. La pregunta es si ustedes ya la propusieron a ella. En el enlace que nos dieron donde colocamos los integrantes, el tema y el asesor, sí ya estará ella propuesta ahí. Ok. Es importante, es importante eh, que ustedes puedan sostener una primera plática con ella, por lo menos que asesore el tema de investigación. Por lo menos que haya una claridad acerca del tema de investigación. Y que con las otras partes, bueno, se entiende de que en la medida de que se propone a alguien, de que va a ser aceptado. Y en el caso de ella ha sido profesora de la maestría, me imagino que es la doctora Docena. Y así Ella es, ella es. ha sido profesora de la maestría, entonces yo creo que no hay objeción en que la puedan aceptar. Por tanto, ustedes tienen que tener claridad con ella sobre el tema, precisamente porque la otra semana, y todos los grupos tienen que hacer eso, precisamente porque la otra semana, y la otra semana es de rigor que cada grupo presente, porque después, ¿qué es lo que va a pasar? Si los grupos no presentan la otra semana sus avances en el panel con los expertos, se van a exponer después a presentar cualquier cosa y ese va a ser un problema porque les pueden mandar, les pueden reprobar su tema de investigación. Digo, porque la experiencia que he tenido, por la experiencia que he tenido, que tuve la semana pasada en un proceso de evaluación de temas de tesis del grupo que va delante de ustedes. Y resulta que ahí hay un grupo que me propuso a mí como su asesor. Yo me reuní un par de veces con ellos. Hablamos sobre el tema. Entonces la idea sería de que cada grupo tenga acercamiento con el tutor, independientemente de que no esté todavía. Pero se sabe que si es una propuesta, pues tendría que ser aceptada. Eso es muy importante, porque así yo me acerco con el asesor y comienzo a hablar con ellos. ¿Sí, Jennifer? Bueno, en ese caso, no sé qué tan factible sea de que
se dirijan a los asesores propuestos y les manden algún correo de parte de la dirección de posgrado, No es porque posible, no es eso posible. eso están esperando ellos, porque según lo que entendimos con la doctora Azucena, ella va a empezar hasta que la nombren oficialmente. O extraoficial, no sé si se puede hablar con los asesores y decirles eso, porque sí, la doctora fue muy enfática en que hasta que haya un nombramiento oficial se, se podría tener una sesión. Bueno, yo lo estoy haciendo de manera extraoficial. De manera extraoficial, porque así lo hizo un grupo conmigo. O sea, de manera extraoficial, me mandaron un correo, me mandaron y me buscaron el contacto conmigo. Y al buscar el contacto conmigo, ellos comenzaron a comentarme y a pedirme de favor que si yo podría sentar posición frente al tema que ellos tenían. Entonces, frente a eso les dije, bueno, a mí no me quitaba nada darles una hora de reunión con ellos. No me quitaba nada. Pero es una cuestión, como dice usted, Jennifer, es una cuestión extra. No es porque yo, no sé, ni siquiera estoy nombrado todavía. Creo que sí, que a mí ya a mí me invitaron a formar parte de las comisiones de evaluación de los temas. Y en ese caso, ¿cuál es la ventaja que tuvo el grupo que yo me reuní con ellos? Seguramente todos los demás grupos no lo hicieron, no se acercaron al asesor. Yo, una sugerencia que doy nada más. Es una sugerencia. Pero ese grupo que se acercó a mí, ese tema pasó sin observación. O sea, observaron otras cosas, en la metodología o en esto, en lo otro, pero el tema pasó sin ninguna observación. Y allí es el problema, ¿no? Y por eso a mí me hubiera gustado como estar aprovechando un poco más viendo los temas. En esta parte, yo sé que ustedes han avanzado mucho con esta idea, con este tema de investigación. Lo que pasa es que antes lo andaban manejando como las competencias y ahora se está planteando el desarrollo de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de matemática 3. A mí me parece, Jennifer, muy bien planteado el problema. Y por eso yo le preguntaba a qué se refería el desarrollo de la conceptualización semántica y a qué se refería la resolución de problemas. ¿Y cómo se va a ver esto aplicado desde el aprendizaje virtual? Jennifer, yo no sé si habían trabajado otras partes más o menos. Sí, Pero ya quedamos, Jennifer, que eso es extraoficial, no es nada de... Y quizás no la maneje todavía el nombre de ella ahí en el documento mejor. bye, De acuerdo. bye. Muy bien. La compañera Karen nos iba a compartir así rápidamente cómo hemos construido la descripción del proyecto. Mirka, ¿quiere decir algo? Sí, 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 buenas noches. Tenía problemas con el audio hace un momento, pero ya lo solucioné, creo. ¿Me escuchan, verdad? Adelante. Sí. Excelente. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la descripción de nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? Pues el anteproyecto que estamos presentando en este momento, ¿verdad? Muestra el problema que tenemos definido, ¿verdad? Para investigar y es el que se mencionó anteriormente, ¿verdad? El desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual. Y pues la delimitación que se da. Sabemos, ¿verdad? Que pues, la motivación básicamente de
de nuestro tema es que pues la virtualidad ya se está haciendo presente, o desde hace ya bastante tiempo se está haciendo presente en los procesos educativos casi de forma indispensable. Pero el tema surgió en el contexto de la pandemia, por el rotundo, ¿verdad?, cambio de metodologías que pues, que se tuvo que dar en la enseñanza, aprendizaje, y que tuvieron pues que ocurrir, pues no una adaptación, o perdón, no una virtualización de los procesos educativos, sino que fue, así como lo mencionamos ahí en la descripción, una adaptación con a las herramientas virtuales, eh, pues para poder darle la continuidad a los procesos que ya se llevaban, digamos, a medias, porque para empezar la, la planificación, todo se había comenzado en base a un contexto presencial. Entonces lo que se dio fue una adaptación de esas metodologías a una virtualidad, ¿verdad? Un poco improvisada. Entonces, un aspecto muy importante en la problemática considerada es que no se dio ese proceso, ¿verdad? Es algo muy importante que queríamos mencionar ahí en la descripción. Y eh, por lo que pues la investigación tendrá como principal objetivo pues analizar el desarrollo de las competencias matemáticas, que es una de los principales este, uno de los principales ejes en la educación, en la formación, más que todo en el área de las matemáticas. Eh, Enfocándonos, ¿verdad?, en la conceptualización semántica y la resolución de problemas. Al finalizar dicho proceso, lo que se pretende es elaborar una estrategia para mejorar el nivel de desarrollo de estas competencias que mencionamos anteriormente. Y acá en la descripción también pues mencionamos la pregunta de investigación, que es ¿qué nivel de desarrollo se alcanzó de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de Matemática 3 en los estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Oriental en la Universidad de El Salvador en el ciclo 1 2022? eh, la necesidad, ¿verdad?, que nosotros pues consideramos, pues son los posibles impactos que ha tenido el paso de modalidad a la modalidad virtual, perdón. Entonces, en el desarrollo de la asignatura que involucra la conceptualización semántica. Permítame un momento. ¿Seguimos con lo siguiente? Sí. No alcancé a escucharle, maestro. Tengo algunas observaciones con respecto a la descripción. Bueno, si quiere termine de hacer la exposición y revisamos después. Perfecto, gracias. Entonces, nos planteamos los alcances y las limitaciones. Entre los alcances tenemos que el proyecto de investigación pues se examinará a estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria Oriental que estén cursando el curso de la asignatura, ¿verdad?, de Matemática 3 en el Departamento de Ciencias Económicas. También se va a entrevistar a los docentes que estén impartiendo la asignatura de Matemática 3 del mismo departamento, pues creemos que su perspectiva es muy importante. También tendremos que la investigación se enfocará únicamente en dos competencias matemáticas, las que mencionamos anteriormente, que son la conceptualización semántica y la resolución de problemas. Y se espera pues plantear una estrategia para mejorar el nivel de adquisición de competencias matemáticas. Entre las limitaciones tenemos pues posiblemente la falta de experiencia, perdón, previa en investigación de este tipo. También tenemos
pues, que la estrategia creada en el documento no tendrá pues la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para su aplicación, ¿verdad?, en las instituciones de educación superior, y la disponibilidad de algunos alumnos a someterse pues a una evaluación extracurricular. Buenas noches. En cuanto a la justificación, tenemos que a partir, ¿verdad?, de las experiencias de virtualidad que se adquirieron en los últimos meses, que ya prácticamente se hicieron años, podemos comparar que hay un nivel de desarrollo de competencias matemáticas de estudiantes en una modalidad virtual y presencial. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que cada modalidad cuenta con sus ventajas y oportunidades de mejora que nos permiten que el aprendizaje se consolide. Y precisamente eso es lo que queremos identificar enfocándonos en la modalidad virtual. ¿En qué medida se alcanza la consolidación de las competencias en la educación superior? Haciendo énfasis siempre en la conceptualización semántica y la resolución de problemas. Como todo profesional de docencia que busca la manera más idónea para que se alcance el aprendizaje, buscará la metodología que más favorezca, se pretende buscar, perdón, la metodología que más favorezca a dicha tarea. Es por ello que la investigación procura permitir al docente elegir de manera cuidadosa e integral la mejor metodología para la modalidad virtual que logre una mayor consolidación de las competencias mencionadas. Además, con este estudio que se llevará a cabo, a la modalidad virtual a redefinirse para fortalecer las debilidades observadas para asegurar la calidad de aprendizaje por medio de una estrategia que se pretende plantear para la mejora en el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas. Por este lado, ¿verdad?, sí estamos puliendo un poco más la justificación para hacer más específicas las dos competencias en las que nos estamos enfocando. Luego tenemos los objetivos, que nuestro objetivo general es analizar el desarrollo de las competencias matemáticas en el aprendizaje virtual en la asignatura de Matemática 3 en estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador en el ciclo 1 2022. En los objetivos específicos ya indicamos las competencias en las que nos estamos enfocando. Nuestro primer objetivo específico es evaluar el desarrollo de la competencia matemática conceptualización semántica en el aprendizaje virtual de los estudiantes de la asignatura de Matemática 3. Nuestro segundo objetivo específico es evaluar el desarrollo de la competencia matemática resolución de problemas en el aprendizaje virtual de los estudiantes de la asignatura de Matemática 3. Y por último, es elaborar una estrategia metodológica para el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes de Matemática 3. Siempre con nuestro enfoque, ¿verdad?, en la conceptualización semántica y la resolución de problemas. Luego tenemos las preguntas de investigación e hipótesis que, como se mencionó en la descripción, tenemos una pregunta principal que dice qué nivel de desarrollo se alcanzó de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de Matemática 3 en estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador en el ciclo 1 2022. Esa sería nuestra pregunta principal. Y de ella desprendemos nuestra pregunta 1, que es ya enfocado en la competencia de la conceptualización semántica, y la pregunta 2, que se enfoca
enfoca en la competencia de resolución de problemas. La pregunta 1 nos dice qué nivel de desarrollo de competencia matemática de la conceptualización semántica han adquirido los estudiantes de Matemática 3. Con su respectiva hipótesis, que nos dice que los estudiantes de Matemática 3 han alcanzado un buen nivel en la competencia de conceptualización semántica. La pregunta 2 es, ¿qué nivel de desarrollo de la competencia matemática de resolución de problemas han adquirido los estudiantes de Matemática 3? Y su respectiva hipótesis, que es que los estudiantes de Matemática 3 han alcanzado un buen nivel en la competencia de resolución de problemas. Y los dejo con mi compañera Jennifer. Bueno, hemos aquí pues medio escrito algo sobre la propuesta metodológica. El enfoque de la investigación será mixto, ya que consideraremos pues datos cuantitativos y datos cualitativos, y pues a partir de ello definimos el enfoque como mixto. El método de investigación será por la parte cuantitativa, el método hipotético deductivo. En cuanto al método, para la parte cualitativa, sí no tenemos claridad en cuál elegir. Así es que eso ya lo pretendemos abordar con el asesor. Sobre la tipología del estudio, por el alcance del estudio, en cuanto el estudio es cuantitativo, será descriptivo, porque vamos a describir el desarrollo que han tenido los estudiantes en las competencias a partir de la modalidad virtual. Por el diseño de recolección de la información, el estudio será transversal, ya que la información se recogerá en un solo momento. Por el abordaje de las variables será observacional, puesto que los investigadores solamente van a observar y a recoger información. No nos vamos a involucrar con los objetos de estudio. Y por la orientación de la búsqueda de la información será retrospectivo, porque vamos a hacer pues a recoger información de competencias que se supone que ellos ya han alcanzado. Entonces, la mirada es retrospectiva. Sobre las técnicas e instrumentos de investigación, los tipos de datos que pretendemos analizar, bueno, serán las calificaciones de un cuestionario que se elaborará para medir el nivel de desarrollo de las competencias, por lo cual, para ese tipo de datos, el instrumento será el cuestionario y la técnica será la encuesta. Para la parte cualitativa, pues algo que nosotros consideramos como importante será la opinión de los docentes en cuanto al desarrollo de estas competencias matemáticas y de qué hacen los estudiantes para adquirirlas, porque como lo estamos viendo desde el punto de vista del aprendizaje, aquí pretendemos elaborar una guía de preguntas, que sería el instrumento, y una entrevista, que sería la técnica. Y pues ahí tenemos la estrategia para el trabajo de campo, que es prácticamente se presentaba en la asignatura anterior. El presupuesto, el cronograma y la bibliografía. Muy bien, Jennifer. Al grupo les expreso también mis agradecimientos por dejar mostrar lo que han ido trabajando. Me parece que se puede terminar de afinar algunas cosas. No sé si nos vamos a la parte de la descripción. Nos vamos a la parte de la descripción. Hola. Hola, Sí, creo que tiene baja la señal la compañera. Sí, eso estaba viendo que tiene. Tengo por momentos se me cae el internet, pero no sé si alguien más lo pudiera compartir.
O si Claro, no, compañero, si gusta yo lo puedo compartir. ajá, porque igual, eh, Convierta en moderador a Milcar. Bueno, creo que lo puedo hacer yo, ¿verdad? También. Ah, bueno, ya. Ya está, ok. Sí, dejo de compartir. Vamos a ver. o Jennifer, ¿me puede enviar o a mí el correo? ¿Y ustedes lo van chequeando ahí en su computadora? No se le escuchó muy bien del inicio. Que le decía que si me lo podía enviar al correo y, y que ustedes lo vayan chequeando las que le puedo hacer. Ah, claro, claro. ¿Ok? Solo nos indica ahí su correo, creo que no lo tenemos. Amilcar lo tiene. No. Ahorita va. Es el R. Y Flores. Y Flores. UGB. Edu.sp. Es RI Flores. @ugb.edu.sb. ¿Me dejas saber si me... Ya se lo envié. Gracias. Entonces no comparto pantalla. Sí, no, mira, Ok, ok. y ustedes toman apuntes. No sé si es la señal, maestro, pero como que se le corta el audio como que se aleja del micrófono, pero no se le escucha a veces. Sí, segura, no, estoy muy cerca del micrófono. Lo que pasa es que quizás ha de ser la señal de internet. Ahora, muy bien. Bueno, paso a compartir pantalla. Muy bien. Usted me dice se ve. Sí, ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? No, voy a utilizar un micrófono. A ver. Ok. Bueno, usted me dice si se escucha mejor ahora. Sí, maestro, se escucha mucho mejor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que con respecto al tema, aquí en la parte, por ejemplo, hay que tener cuidado, y esto es para todos los grupos, esto es lo que se va a estar presentando en el panel, lo que ellos tienen, a excepción de las hipótesis que no están contempladas para esa parte ni para la presentación del tema de investigación. Esas se van a trabajar ya cuando ya se esté trabajando directamente con su asesor
en el trabajo, en el protocolo de investigación que ya tiene que ver con su trabajo de tesis, que es la parte de las hipótesis. Esta parte no va a llevar ¿cómo se llama? Todavía no vamos a utilizar el nombre de ella y que ni de ningún asesor no lo vamos a utilizar todavía, pero ustedes ven, estamos trabajando, no debe de ir cursiva, sino que debe de estar así el tema, no debe llevar cursiva y no debe llevar comillas, no debe llevar comillas el tema. Entonces estamos hablando del desarrollo de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de matemática 3. Ese es el tema. Ya lo demás es ya donde se va a desarrollar. Pero vean ustedes, cuando yo tengo esta parte siempre traten de justificar el tema. Así, justificarlo. El presente proyecto, aquí ¿qué es lo que va? Se recuerda, no sé si habían hecho un planteamiento del problema la vez anterior. ¿Sí tienen un planteamiento del problema? Sí, la situación problemática le llamamos. Bueno, entonces, esa situación problemática es algo muy diferente a lo que aquí está planteado. Si ustedes ven, en la parte el protocolo, en la parte del protocolo de investigación, por ejemplo, lo que está planteando acá es acerca de esto es lo que se estaba pidiendo. Entonces dice que en la parte de la descripción del proyecto de investigación en el cual se plantea el problema, o sea, el planteamiento del problema, en rasgos generales. Y se construye lógicamente el tema de investigación y se plantea la pregunta de investigación principal. En la descripción es como poner un poco de ese planteamiento del problema y terminar con la pregunta de investigación. Esa es la parte que nos pide ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Con respecto al tema, yo estoy hablando sobre el desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas, entonces ustedes deben de plantear cuál es la situación que existe con respecto a eso. Por ejemplo, aquí el presente proyecto muestra el tema de investigación definido como esto ya está planteado allá en el tema de investigación. Ya no tiene por qué ir ahí. Esta parte ya no tiene, ¿cómo se llama? Ya no tiene sentido ponerlo ahí, porque esa parte ya está en el tema y no tiene por qué ir en la descripción del problema. También sabemos, por favor, para todos los grupos, no se personaliza la investigación. La investigación no se utiliza la primera persona. Eso es de rigor metodológico en una investigación de tesis. Esto es parte de nuestro lenguaje común. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar la primera persona para referirnos a la investigación. Entonces, la virtualidad, esto es como muy simple lo que están planteando acá. Deben de retomar esos elementos que habían planteado en la situación problemática. ¿Qué es la situación problemática? Pues es una descripción del problema de investigación. Es una descripción en términos generales del problema de investigación. Esa es la situación problemática. Por eso, aquí no le llaman ellos situación problemática, sino que le están llamando descripción del proyecto, pero dice que contempla el planteamiento del problema. Y termina con una pregunta de investigación. Entonces, me parece que esta parte todavía como que no está muy definida en términos de lo que se plantea en el problema de investigación. Sabemos que la virtualidad ya se estaba haciendo presente en algunos procesos educativos, pero con la llegada de la pandemia, miren, si ustedes ven en el tema,
La virtualidad aparece mucho después. Aquí hay desarrollo de la conceptualización y la resolución de problemas. Entonces, ¿de dónde comienzo a describir el problema? A partir de esas dos variables, conceptualización semántica y resolución de problemas. No debo llegar a la parte de la virtualidad, sino que debo decir, bueno, la conceptualidad, y a partir del proceso de la transición de la educación presencial a la educación virtual, producto de la pandemia de la COVID-19, se generan las condiciones para crear, aquí viene otra cosa de eso que yo les voy a plantear. Dice, todos los procesos de enseñanza tuvieron, no se usa el pasado, ni se usa el presente, el futuro. Entonces, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron que recurrir, aquí se dice, han tenido que recurrir. No ha pasado. No es un estudio histórico el que nosotros estamos haciendo. No es un estudio histórico para hablar en pasado, sino que todos los procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido que recurrir a la aplicación y adaptación de herramientas virtuales. No tiene que decir tuvieron. No se puede utilizar eso. Que recurrir a la aplicación y adaptación de herramientas virtuales para la continuidad educativa de una manera inmediata. Este escenario es propicio para preguntarnos, primera persona, no se usa primera persona, para preguntarse si las modalidades han venido a marcar una diferencia significativa. ¿Cuáles modalidades? ¿Cuáles modalidades? Han venido a marcar la diferencia significativa en la forma de cómo se aprende matemática en la universidad. Comencemos por acá. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de la matemática? Planteemos el problema. ¿Cuál es lo tradicional en la enseñanza de la matemática? ¿Cuál ha sido lo tradicional? ¿Y cuál es el cambio que se produce con la virtualidad? Ahí planteemos el problema. Y entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Precisamente, vamos a comenzar de la forma, de cómo tradicionalmente se ha trabajado la matemática de manera presencial. Y después llegar como a describir esa parte de lo que se está enfrentando con respecto a la virtualidad. Un aspecto muy importante en la problemática considerada es que no se dio un proceso de virtualización en la educación. Hay que tener cuidado en las cosas de cómo se dicen. Es que no se dio un proceso de virtualización en la educación. No sé a qué se refiere. Sino que únicamente se adaptaron las clases presenciales por computadora o teléfono inteligente, provocando con esto serias implicaciones. ¿Cuáles? En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la modalidad virtual. Hay cosas que yo no las puedo dejar en el aire. Serias implicaciones en los procesos. ¿Cuáles? ¿Cuáles procesos? Ah, bueno, aquí sí habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no son sino que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no de sino en la modalidad virtual. Pero yo sé que ustedes tienen algo mejor quizás planteado en la situación matemática que lo pueden incluir en la parte de la descripción. O sea, pensando en esto, siempre pensando en que tengo conceptualización semántica, esta es la primera variable, tengo también resolución de problemas, una segunda variable, y tengo aprendizaje virtual, que son cosas que las debo de manejar muy bien. Estas son como las tres variables que manejo con el tema de investigación: conceptualización semántica, resolución de problemas y aprendizaje virtual.
Entonces lo que tengo que entender es cómo es que se maneja, o sea, cómo la situación problemática, esa descripción, tiene que ir sobre la base de ese desarrollo de la conceptualización. Pero aquí igual es que tenía algo que decirles sobre el tema. Pero por lo que la investigación, esto muchas veces hay que utilizar un conector. En ese sentido, la investigación, esto sirve para establecer una relación en la lectura entre un párrafo y otro. Si lo que voy diciendo por acá, entonces en ese sentido, no por lo cual, sino que en ese sentido, la investigación tendrá como principal objetivo analizar, aquí me quedo. ¿Por qué no dice esto el tema de investigación? ¿Cuál es el tema de investigación? Vean que es muy fácil que a nosotros nos cuestione. En ese sentido, la investigación tendrá como objetivo, imagínense, tendrá como su principal objetivo analizar el desarrollo de las competencias matemáticas del aprendizaje, enfocándose en dos de ellas, en las cuales son la conceptualización semántica y la resolución de problemas. Al finalizar dicho proceso de investigación, se pretende elaborar una estrategia para mejorar el nivel de desarrollo de dichas competencias. Aquí volvemos a mencionar competencias. Y si ya mencionamos atrás, habría que tener cuidado de dichas. En estudiante, la pregunta de investigación, estamos hablando aquí de la descripción. Aquí va una pregunta que es al final, si es parte del planteamiento. ¿Qué nivel de desarrollo se alcanzó pasado? Y el estudio es presente. El estudio que yo estoy realizando es sobre el presente. Está pasando eso. Yo voy a ver cuál es el nivel de manejo que tienen ellos de esas dos competencias, que es la resolución de problemas y el aprendizaje. Entonces, yo necesito hacer una investigación para determinar eso. Pero aquí dice la pregunta de investigación, ¿qué nivel de desarrollo se alcanzó de la conceptualización semántica y resolución de problemas en el aprendizaje? O sea, como que esto ya ocurrió, ya se dio. Y lo que voy a estudiar ahorita, ¿qué sentido tiene con lo que ya pasó? Pero si ustedes ven, y yo entiendo que el grupo quiere abordar esto precisamente y lo dejan saber en el tema con los estudiantes que están cursando la asignatura de Matemática 3. Entonces no se puede hacer una pregunta sobre qué nivel. Inclusive si ustedes están planteando que van a desarrollar una estrategia, en esa estrategia puede ser, aquí la pregunta es cómo contribuir en el desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual de la asignatura de matemática en estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Si ya mencionaron facultad allá, en adelante se pueden manejar como FMO. Si ya por acá lo han manejado, bueno, esté en el tema. Pero si lo van manejando por acá, ya pueden poner FMO, que es la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Entonces, si yo voy a desarrollar una estrategia, entonces puedo plantear acá sobre cómo contribuir
en el desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual en la asignatura de matemáticas en estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinar Oriental de la FMO, y le quitamos eso ya, Universidad de El Salvador. Inclusive yo le quitaría esto. Surge ante la necesidad, aquí está cortado. De repente, leamos eso. Y dice, surge ante la necesidad de evaluar los posibles impactos que ha tenido el paso de la modalidad virtual. La descripción del proyecto termina con la pregunta. Ahí termina con la pregunta. Pero seguramente si tienen elementos contemplados en el planteamiento anterior, entonces ustedes pueden adecuarlo mejor. Y tienen que plantear el problema como es. Aquí hablamos de las competencias matemáticas. El tema no lo dice. En los alcances, me quedo con estos dos alcances. Me quedo con estos dos alcances. La investigación se enfocará únicamente en dos competencias matemáticas, la conceptualización semántica y la resolución de problemas, precisamente porque hay otras competencias. Y aquí igual estamos volviendo a trabajar con la categoría de competencia. Y se planteará una estrategia para mejorar el nivel de adquisición de las competencias. Si ustedes ven, estos son un alcance. Este proyecto de investigación se examinará pasado. Se examinará a estudiantes de la FMU que estén cursando la asignatura de matemáticas. Esa es parte de la investigación porque va dirigida a ellos los estudiantes, entonces por lo tanto no puede ser alcance. Entonces, esto a mí no me parece para que sea un alcance, y ni esto, porque esto es parte de la metodología. Pero en estos dos, la lectura se deja ver bien que ellos son alcances. ¿Por qué? Porque aquí se enfocará únicamente en dos competencias. Hasta ahí va a llegar el alcance. ¿Por qué no las demás? No. Porque el grupo solo está interesado en dos competencias. La conceptualización semántica y la resolución del problema. No está interesado en otras cosas más. Después pueden pensar, no sé, tal vez haya otra competencia que se nos quede. Entonces se planteará una estrategia para mejorar el nivel de adquisición de las competencias matemáticas. Ese es otro alcance. Si ustedes leen los dos primeros con estos dos, notarán la diferencia entre lo que por eso está hablando de los alcances. ¿Qué es lo que pretendemos? Son elementos tangibles de la investigación, pero no aquello que realmente nos corresponde hacer con la investigación. Por ejemplo, entrevistar a las personas. Esa es parte de la metodología que vamos a examinar a los estudiantes. Está contemplado en el tema quiénes son los sujetos. Por lo tanto, puede ser que, quiero ver, en la parte de las limitaciones, dice que la falta de experiencia previa en investigaciones de este tipo. De esto hay que tener la suficiente seguridad. Hay que tener la suficiente seguridad de que sí, de que es así. Pero yo diría, aquí dice la falta de experiencia previa. Yo diría la falta del desarrollo de investigaciones de este tipo. La falta de desarrollo de investigaciones de este tipo. La otra limitante que dice, la estrategia creada en este documento no tendrá la aprobación del ministerio. No están trabajando ustedes una propuesta para el ministerio. No están trabajando. Es una
es una actividad académica, el desarrollo de una tesis, y por lo tanto esta no debe ser ni preocupación ni limitante para ustedes, porque no lleva el sentido de que sea aprobada por el ministerio. La no disponibilidad de algunos, de algunos alumnos había que redactarlo mejor, siempre hay que cuidar un poco la redacción. La no puede ser la falta de disponibilidad. No, eso se oye bien feo, la no disponibilidad. A veces debo pensar en la forma de cómo hablo y en la forma de cómo escribo. Y debo de saber que tengo que cambiar el lenguaje de cómo hablo a cómo escribo. Porque lo que yo escribo me lo va a leer otro. Y entonces, por lo tanto, ¿a quién estoy dirigiendo lo que escribo? Entonces, por lo tanto, el lenguaje debe ser mucho más técnico. La falta de disponibilidad de algunos estudiantes la falta de disponibilidad de algunos estudiantes a participar de la investigación. No detallemos muchas cosas. No de someterse. No es la tarea de la investigación someter a nadie. Entonces, la falta de disponibilidad de algunos estudiantes a participar en la investigación. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos aquí dos limitantes que seguramente se podrían plantear algo otras. La falta de desarrollo de investigaciones de este tipo muchas veces es, por ejemplo, la falta de, de bibliografía especializada. Puede ser igual. Esta puede ser igual. Otra de las limitantes que nosotros encontramos con la investigación. Debemos, y todos deben de ver que por lo menos en ese caso, las limitantes están orientadas para la investigación. Porque generalmente los muchachos de bachillerato lo que dicen es que en las limitaciones, la distancia en que vive cada compañero y eso evita podernos reunir. Eso pone ellos de limitante. Esas no son limitantes de la investigación. Son limitantes personales, pero no limitantes para la investigación. Entonces aquí, como ven, si hay tres limitantes, tres limitaciones, una de ellas es la falta de desarrollo de investigaciones de este tipo. Y yo no diría de este tipo, yo le diría al grupo que mejore la redacción. ¿De este tipo? ¿De cuál tipo? O sea, la falta del desarrollo de investigaciones sobre competencias matemáticas. Pero de este tipo no se sabe de qué tipo. Probablemente ya se han desarrollado otras investigaciones, pero no se ha desarrollado mucho sobre competencias matemáticas, que hay que tener como la seguridad plena de hacerlo. Entonces, valoren eso. Sobre esto, tenemos tres limitaciones, dos que yo avalaría, que son las que están en rojo, estas dos, que yo las avalo, y de esta parte yo avalo esas tres que ya están ahí. Estas que llevan rayas no están avaladas y hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Después, a partir de las experiencias de virtualidad que se han adquirido en los últimos meses, podemos comparar el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas. Aquí vuelve a utilizar el término de competencias matemáticas.
En estudiantes de modalidad virtual, sabemos que cada modalidad tiene sus ventajas y oportunidades de mejora que permiten que el aprendizaje se consolide. Y precisamente es eso lo que queremos. Esto es personalizar el yo. Entonces, precisamente es lo que queremos. No se escribe de esa manera. La investigación no se personaliza. Es lo que se pretende. Esta pregunta no tiene por qué ir ahí. La pregunta va en el planteamiento, al final del planteamiento del problema. Ahí va la pregunta de investigación. En este caso, dice Evelyn, tenía entendido que las limitantes se realizan al final del proyecto. Me estaré equivocando. Fíjese que no, Evelyn. Fíjese que así lo tiene planteado el protocolo de la universidad. Están, es más, voy a salir de la duda, pero así como lo había planteado acá, en esta parte, inclusive están, los alcances y las limitaciones están después de la descripción del proyecto y lo tiene establecido de esa manera, el protocolo de investigación de la universidad. Así lo tiene establecido. ¿Quiere ver? Esta es una propuesta de tema de investigación presentada. Aquí está la descripción del proyecto. Aquí están los alcances. Aquí están las limitaciones y después está la justificación. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Igual, están los alcances y está presentado en el orden de cómo lo tiene establecido el protocolo de investigación de la universidad. Yo lo que espero al final que esta reflexión con el grupo, que a mí me parece muy importante hacerlo, acerca de, muy importante precisamente porque a ellos les va a ayudar mucho, y como digo, el texto lo vamos justificando, tiene que dar así. Entonces, aquí decía que de nuevo aparecían las competencias matemáticas en estudiantes de modalidad virtual y presencial. Sabemos que cada modalidad tiene sus ventajas, oportunidades de mejora que permite que la aprendizaje. Y ahí aparece la pregunta que no tendría mayor razón de ser una pregunta en la justificación, porque aquí lo que yo estoy haciendo es explicando la relevancia del tema de investigación. Adelante, ¿quiere decir algo alguien? Buenas noches. Sí, con respecto a la alineación del texto, al final no sé con qué edición de APA vamos a trabajar, porque según la séptima edición, la alineación del texto es hacia la izquierda, no va justificado. Es correcto, según como lo tienen ellos, pero según como lo trabaja la universidad, el texto va justificado. Ah, ok. Y en esa parte, Jennifer, un texto se vea demasiado feo si igual que APA lo dice de esa manera, pero en todos los trabajos que nosotros planteamos, inclusive en mi tesis doctoral, yo la trabajo así, con esta parte de este formato justificado, el texto. O sea, la presentación del texto, y usted lo que dice es correcto que lo plantee de esa manera, pero aquí institucionalmente se asume otra posición y que me parece la más correcta de que el texto vaya así justificado y no vaya alineado a la izquierda. Vea cómo se ve.
vea cómo se ve el texto, y a mí me parece que no se le ve forma, y cuando ya se presenta de esa manera, y todos los libros y todo, e inclusive cuando se utiliza el formato APA de cita, si usted ve los libros, no ve un libro que vaya así, sino que todos los libros van justificados. Dice que como todo profesional de docencia que busca de manera más idónea para que se alcance el aprendizaje, este buscará la metodología que más favorezca dichas tareas. Es por ello que esta investigación permitirá al docente elegir de manera cuidadosa e integrar la metodología para la modalidad virtual que más logre la consolidación de las competencias. Además de lo anterior, con este estudio se llevará a la modalidad virtual a redefinirse para fortalecer las debilidades. Yo creo que el grupo tiene que hacer un planteamiento mucho más coherente, tiene que como que apropiarse de mayor cantidad de información para explicar la relevancia del tema, para explicar cómo pretende abordar la investigación. Yo no sé si mostré una justificación la vez anterior, no fue con ustedes, no me recuerdo, que mostraba un ejemplo de una justificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, quiero ver, dice, la aplicación de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza pueden tener un impacto positivo o negativo, según sea el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas que conllevan a generar la construcción de conocimientos. Las nuevas tendencias de la educación, como la modalidad virtual o semipresencial, exigen que la aplicación de estas tecnologías impacten positivamente en el proceso formativo de los estudiantes a fin que se logre el perfil profesional. Los motivos que conducen en esta investigación son de gran interés para la educación superior, ya que pretende conocer la manera en que se han venido evolucionando las TIC, ya que esto se ha vuelto esencial en la educación. Estoy leyendo algo que planteaban ahí, que no necesariamente está como terminado, pero que nosotros podemos explicar la relevancia del tema a partir de lo que nosotros tenemos acá. Ahora yo les pregunto, lo que allá se maneja en el texto, en la descripción, se maneja en los alcances, se maneja también en la justificación, es competencia. ¿Cómo queda el tema entonces? Jennifer y equipo, Amílcar. ¿Y Karen? Sí, parte de la adecuación que estábamos haciendo era suprimir el término competencias matemáticas, porque eso implicaría empezar a profundizar en eso de las competencias matemáticas y como que mucha bibliografía sobre eso, así en particular, no encontramos. Entonces, omitimos el término porque hay otros autores que se refieren a lo mismo, pero le llaman dominios cognitivos. Entonces, pues para construir un concepto operacional más adelante, manejamos así solamente conceptualización semántica y resolución de problemas, sin anteponerle como una parte de una clasificación o una tipología. Pero sí, vamos a cambiar todo eso en donde le hemos puesto como competencias matemáticas y lo vamos a manejar todo como conceptualización semántica y resolución de problemas. Muy bien. Una cosa lleva a la otra. La conceptualización semántica lleva a la resolución de problemas, Jenny. Sí, es parte del proceso de aprendizaje en matemática. Ujú. Porque si están estrechamente relacionadas, bueno, es importante tomar las dos. Porque yo diría, bueno, o se quedan con una, pero si usted me dice que ya son en parte importante y que es importante abordar las dos cosas, entonces a mí me parece que no hay problema. Lo que Sí, debemos de hacer es manejar el lenguaje que tenemos en el tema de investigación.
Y aquí solo le ponemos, algunos le ponen título y le quitamos esto del problema, sino que el tema es el desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual. Lo que yo quería plantear es que esto, de que yo debo de manejar el mismo lenguaje, es lo que decía mi tutora, Rudy, usted al principio comenzó a hablar del elefante, pero más adelante puede comenzar a hablar del gato. Pero si comenzó a hablar del elefante, usted tiene que terminar hablando del elefante. ¿Me entiende, Jennifer? Que si ustedes hablan de desarrollo de la conceptualización semántica y resolución de problemas, es eso. Porque cuando yo ya me meto en el tema de las competencias, porque al principio yo había planteado, yo creo que la vez anterior, de la asignatura anterior, yo por eso hablaba que hubiese sido un tema importante cuando habría que plantear sobre el desarrollo de las competencias de la conceptualización semántica y la resolución de problemas. ¿Cómo se puede desarrollar esas competencias a los estudiantes? O sea, ahora, ¿qué es lo que nos interesa entonces? Pues el desarrollo de la conceptualización semántica y el desarrollo y resolución de problemas. Usted está hablando de que es importante que los estudiantes que cursan Matemática 3 desarrollen la conceptualización y desarrollen la resolución de problemas. Entonces piensen ustedes en el tema y piensen si realmente las competencias están lejos de eso que ustedes están planteando ahí o si las competencias son parte de ese desarrollo de la conceptualización. Porque probablemente el desarrollar la conceptualización y el desarrollar la resolución de problemas son competencias. Por eso tendrían ustedes que terminar de valorarlo. Si van a tomarlo como el desarrollo de la conceptualización semántica y la resolución de problemas en el aprendizaje virtual de la asignatura. Y si nosotros queremos que los estudiantes desarrollen esa conceptualización y desarrollen la resolución de problemas, ¿qué es lo que queremos con ellos entonces? Seguramente estaríamos pensando en que lo que queremos lograr son competencias. Pero ustedes valórenlo, porque Jennifer decía que bueno, que había como cierta dificultad para poder plantear el tema de las competencias, pero de competencias se ha hablado mucho. Lo que hay que tratar de hacer es de adaptarlo el texto teórico para hablar de las competencias de la conceptualización semántica y resolución de problemas. Al principio me habían dicho que tenía bastante información. Pero bien, voy por acá. Entonces digo que la justificación le hace falta eso, le hace falta como un poco más de relevancia. Yo te decía, si yo tengo, siempre me traigo esta justificación que mi hija me dijo un día que se la revisara. Vean, los tres colores, los tres colores reflejan, primero, esta es la relevancia. ¿Cuál es el tema? El lenguaje sexista en los estudiantes del Liceo San Miguel. Esto fue hace varios años. Pero ella tenía este tema y me dijo, papá, mire, ¿y usted qué le parece la justificación? Hoy en día puede resultar un tema muy complicado. El lenguaje se cita precisamente porque hay mucha discusión. Seguramente no va a encontrar un lenguaje altamente técnico porque es de un estudiante de bachillerato, pero se deja ver la relevancia del tema que ellas tienen, que es el lenguaje sexista en los estudiantes. Hoy en día puede resultar un tema muy complicado el lenguaje sexista, precisamente porque hay mucha discusión en relación a la igualdad y a la equidad de género.
Se ha generado cambios en las legislaciones de muchos países del mundo tratando de proteger los derechos de las mujeres, buscando reducir los niveles de discriminación y aumentar los niveles de participación de estas en la vida pública. Sin embargo, ven los conectores. Este es un conector. Les voy a cargar una lista de conectores, un documento que tengo yo sobre lista de conectores que lo utilizo mucho cuando estoy escribiendo para conectar un párrafo con otro. A pesar de muchos esfuerzos, las mujeres seguimos. Les decía que es verdad que no se puede personalizar la investigación y repetir tantos términos en un párrafo. Por eso está señalado para decir no se debe personalizar el yo. A pesar de muchos esfuerzos, las mujeres siguen estando en una situación de desventaja con respecto a los hombres en los hogares. Siguen desarrollando tareas distintas, valoradas de manera distinta, inclusive en el lenguaje, que además de conformar nuestra manera de ver el mundo, es el vehículo a través del cual interpretamos la realidad, pero el lenguaje también nos indica cuál es el mundo que debemos vivir, nos ayuda a interactuar y a relacionarnos con otras personas en sociedad, lo cual lo produce y lo transmite. En sociedades como las nuestras, donde las mujeres siguen estando discriminadas, es importante señalar que por medio del lenguaje se transmiten valores, creencias, estereotipos proyectados por una mitad de la humanidad, los hombres que son quienes ostentan el poder de decir y nombrar y por tanto tienen el poder de disponer. ¿Ves la relevancia del tema? Tú estás orientado hacia esta parte del lenguaje sexista, hacia esa parte. Entonces ustedes, cuando ustedes trabajan la justificación, tienen que pensar su tema de investigación. ¿Por qué es relevante lo que quiero estudiar? ¿Por qué es relevante? Entonces, bueno, mire, tiene 3 párrafos cortos que explican la relevancia del tema. Se deja ver cómo resalta el problema del lenguaje sexista en la sociedad. Eso es lo importante, la relevancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo quiero abordar? Porque representa un problema para la sociedad. Y es relevante. De ahí, una justificación comprende 3 momentos. El qué, que es esto en rojo, el qué de la investigación, la relevancia, el cómo, que es esto amarillo, dice, de esta realidad surge la necesidad de desarrollar un estudio en el lugar, principalmente orientado en el manejo del lenguaje sexista en los jóvenes, en las y los jóvenes, y sus implicaciones en las relaciones de igualdad y equidad de género. Para el desarrollo de este estudio, será de suma importancia hacer un proceso de levantamiento de datos mediante una encuesta con preguntas orientadas sobre el tema y sus variables independientes, dependientes y sus respectivos indicadores para tener un acercamiento al objeto de estudio y poder ofrecer resultados precisos en relación a la visión que los y las estudiantes tienen sobre dicha problemática. Es cómo. Esto es el cómo pretendo abordar la investigación. La justificación debe tener esos 3 momentos. ¿Qué quiero estudiar? Su relevancia, que está en rojo. ¿Cómo lo quiero abordar? ¿Qué es lo que está en amarillo? ¿Y para qué me va a servir? Este tipo de estudio resulta de gran trascendencia, ya que es un problema que aqueja a nuestras sociedades que, independientemente de los niveles de educación que posean los seres humanos, son capaces de reproducir lenguajes sexistas que ponen a la mujer en desventaja en relación al hombre a partir de las sociedades patriarcales que se transmiten de generación. Al finalizar, esperamos contribuir con un análisis y una reflexión precisa sobre la igualdad y equidad de género en las y los jóvenes que permitan no seguir reproduciendo un comportamiento machista que los lleva a la discriminación de las mujeres. También será de mucha importancia para nuestro colegio, no se maneja nuestro, porque es el colegio, ya que se puede impulsar un mejor proceso de educación inclusiva donde se fomenten valores que nos es personalizar, que permita ver que lo único que hace diferente a los hombres y las mujeres son los órganos reproductores. De ahí, todos y todas somos capaces de desarrollar tareas por igual y recibir
los mismos salarios. ¿Ven cómo se personaliza? También señalo estos errores que tiene cuando está trabajando con primera persona. Entonces, esto es lo que tiene que tener una justificación. Espero se comprenda para que acá, en ese sentido, el grupo pueda hacer una reconsideración y explicar esos 3 momentos que tiene la justificación. La relevancia, cómo pretende abordar el estudio y para qué le va a servir. Los objetivos, analizar el desarrollo de las competencias. Mira, aquí de nuevo aparece competencia. Analizar el desarrollo de las competencias matemáticas en el aprendizaje virtual en la asignatura de matemáticas de los estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que si ese fuese, entonces el objetivo general tendría que ser este. Este tendría que ser el objetivo general. Entonces sería analizar el desarrollo, si ese fuese el caso, de la conceptualización semántica y la resolución del problema. Pero vea lo que dice el objetivo que ustedes han planteado, dice analizar el desarrollo de las competencias matemáticas en el aprendizaje virtual. Aquí debe tener mucho cuidado con el uso de este objetivo, porque este objetivo me da para hacer una investigación de carácter cuantitativo. Cuando yo voy a evaluar, requiero datos. Entonces debo de pensar si realmente lo que quiero son datos. ¿Qué tipo de datos? ¿Numéricos o palabras? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué necesito? Cuando yo uso el verbo evaluar, es cuantitativo. Dice que el primero dice evaluar el desarrollo de la competencia matemática, conceptualización semántica. A mí me parece bastante bien desarrollado de aquí en adelante. Esta parte a mí me parece bien. Igual me parece bien esta otra y me parece bien este otro. Elaborar una estrategia metodológica para el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes, de las competencias matemáticas, el desarrollo de las competencias matemáticas, resolución de problemas, elaboración de la estrategia metodológica para el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes de matemática 3, de la asignatura matemática 3. A mí me parecen bien. Solo la única objeción que tengo son con respecto a los verbos, pero que tienen que valorar siempre la parte de competencia, si van a trabajar con eso, que yo no le vería mayor problema, pero ya Jennifer como que le tiene miedo al tema de la competencia. Entonces ahí lo deben de valorar, inclusive ya más adelante, con su tutor. Pero ¿saben que este ejercicio le va a servir de mucho a todos? Inclusive a los que no han presentado mayor cosa ahora, pero les va a servir. Miren cuántas observaciones hemos hecho acá, porque nos detenemos a revisar desde el tema. Y me parece a mí que los objetivos, si es por la vía de la competencia, a mí me parece que estarían bien redactados. Y después, esta parte no va todavía, esta parte no se contempla, esa que lleva líneas así cruzadas en medio, no se contempla todavía acá. Lo dejan guardado para cuando ya vayan trabajando el protocolo de investigación.
con respecto a esta parte, ya no va esto. Todo eso que escribieron en la asignatura pasada, ya no va. Ya no va. Todo esto. Es probable que algunas pequeñas cosas sí van. Por ejemplo, ¿qué lleva acá? ¿Qué tiene que explicar la propuesta metodológica? Yo por eso a veces sentía que el método es una cosa. Entonces dice el grupo que va a utilizar el método cuantitativo y va a utilizar el método cualitativo. Muy bien. Entonces, estos dos habrá que explicarlos un poquito. Dice, bueno, dice, la investigación, puede ser que se le ponga algo, la investigación tendrá un enfoque mixto. Tendrá un enfoque mixto. Entonces, al tener eso, un enfoque mixto, entonces digo cuantitativo. Según Sampieri, si voy a citar a Sampieri, este tipo de estudio, este método, ustedes se van y buscan al autor y lo citan al autor. Estoy planteando que se va a utilizar el método cuantitativo, se va a utilizar el método cualitativo. Igual acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, definir, aquí, lo voy a poner acá. Primero, definir conceptualmente qué es el método cuantitativo. Cuantitativo. Y después de definirlo, ¿cómo lo aplico cómo lo voy a utilizar en la investigación? ¿Para qué me va a servir? Entonces dice, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar en la investigación? Esto mismo lo voy a dejar también para el método cualitativo. Bueno, dice el enfoque nuestro, pero ya tiene que saber por qué va a ser cuantitativo y por qué va a ser cualitativo. Y hay que revisar qué se dice, sobre cada uno de esos métodos. Tenemos el método. Después viene el tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio voy a desarrollar? Entonces acá dice que va a ser descriptivo. Va a ser descriptivo. ¿En qué consisten los estudios descriptivos? Igual, ¿verdad? Voy a pegar esto acá porque vamos a definir en qué consiste, según el mismo, puede ser que tenga algunos autores, y entonces ustedes están viendo. Primero, estoy planteando el método. Segundo, estoy planteando el tipo de estudio. Por favor,
no se metan en tantos problemas con esto. No puede ser que nosotros tengamos una mirada de querer abordar 3, 4, 5 tipos de estudio. Nosotros le hablamos del hipotético deductivo, el método de enfoque mixto, método de investigación hipotético deductivo. El hipotético deductivo es este, el cuantitativo. Es este. El hipotético inductivo, el método hipotético deductivo es el cuantitativo. El método hipotético inductivo es el método cualitativo. Ya lo tiene acá. Entonces está planteando el método, está planteando el tipo de estudio, porque dice que va a ser descriptivo, el primero. Yo le digo valoren los otros. Valoren los otros porque se pueden meter en un tremendo lío diciendo que, por ejemplo, ¿por qué consideran? La pregunta que yo les haría primero, ¿a dónde se marca la transversalidad de su objeto de estudio? Por la verdad de la observacional, ese tipo de estudio yo no sé, tampoco. Retrospectivo, los estudios retrospectivos tienen que ver principalmente con los estudios históricos. Y este no es un estudio histórico. ¿Quiero estudiar la guerra civil en El Salvador? Sí, es un estudio, voy a utilizar un tipo de estudio retrospectivo. Quiero estudiar el levantamiento campesino de 1932. Es un estudio retrospectivo. Tengo que retroceder en el tiempo. Por eso se llaman estudios de carácter retrospectivo. Pero no le veo lo retrospectivo a la investigación esta. Entonces yo creo que bastará decir que el estudio tiene carácter descriptivo. Ustedes lo valoren bien o se van a revisar los tipos de estudio. Entonces tengo el método, tengo el tipo de estudio y después de eso entonces yo debo de plantear la técnica, técnicas e instrumentos. Entonces dice, bueno, voy a utilizar las técnicas y los instrumentos. Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? Lo primero, las técnicas. Entonces viene y dice, bueno, la primera, si es para el estudio, el que he planteado primero, el método primero es el cuantitativo, entonces voy a utilizar la encuesta. Voy a utilizar la encuesta, voy a utilizar la entrevista. Para la cuantitativa voy a utilizar la encuesta y ¿por qué pongo primero acá? Primero porque voy a definir las técnicas. Y ahora hay otra que no puede faltar, que es la observación. Esta es una observación. Puede ser que otra técnica pueda ser la revisión documental. Otra técnica, la revisión documental. Si no, búsquenla esa técnica y ustedes me dicen si la van a utilizar o no. Entonces tenemos acá la parte de las técnicas y después me pide hablar de los instrumentos. Si ustedes dicen que tienen la encuesta, entonces va a necesitar un cuestionario. Un cuestionario que va a necesitar una guía, va a necesitar una guía de entrevista y puede necesitar también, dependiendo de lo que usted quiera,
una guía de observación puede ser también una, una guía de cotejo. Puede ser una guía de cotejo, dependiendo de lo que usted quiera. Entonces tengo también los instrumentos. Entonces las encuestas, puedo definir la encuesta, puedo decir qué es lo que va a llevar, qué es lo que pretendo con la encuesta, a quiénes va a estar dirigida. Explico eso en la parte de las técnicas, lo explico en la parte de las entrevistas. Dice, ¿por qué la entrevista? ¿A quiénes va a estar dirigida la entrevista? Puedo que cite a un autor, Sampiere dice que la entrevista es esto y esto y esto, o otro Tamayo dice que la entrevista es esto. Puedo citar no solo a un solo autor, puedo tener como buscar información que me permita, pero no solo basta con definir, sino también cómo la voy a utilizar en la investigación que yo estoy desarrollando. Entonces tengo una encuesta, tengo una entrevista, tengo una observación. Y esto le va bien para todos los grupos. Entonces dice, bueno, está bien, está planteando los métodos, está planteando el método que va a utilizar. Algún grupo dice, no, yo no voy a utilizar. En mi caso dice, no voy a utilizar, eh, solo voy a utilizar uno. Mi investigación no va a ser mixta, sino que va a ser solo cualitativa. Otro puede decir que en el caso va a ser más cuantitativo. Esos son los elementos que nosotros debemos de ir comprendiendo en esta parte. La técnica, la encuesta, la entrevista, la observación, la revisión documental. Los instrumentos son cuestionarios, la guía de entrevista, la guía de observación o una guía de cotejo, dependiendo de lo que usted quiera. Puede ser una guía o puede ser una guía de cotejo. Ya esto no va. Tipo de datos, al analizar la hipótesis desde una perspectiva, como lo plantea, ya ese tipo de cosas ya no van. Déjeme ver, por ejemplo, tengo este acá, quiero ver, ven, ella dice que va a ser, ellos dicen que va a ser una investigación. Nuestra propuesta metodológica es de carácter híbrido. Ese es el documento que ustedes tienen que llenar cuando van a presentar su tema de investigación. Esto es lo que van a llenar. Quiero ver si lo tengo por allá, se los comparto, se los voy a cargar y lo llenan así como está acá. Y a la hora de hacer la presentación frente al panel, entonces cada grupo lo saca en una presentación. Pero si ustedes ven, esto está muy observado como no tiene idea. Yo tuve que hacer eso. Por ejemplo, en la parte cualitativa, aquí mete la población, pero no mete la muestra. Aquí están las técnicas, aquí está la técnica, la observación, la encuesta, la entrevista, el instrumento, la ficha de observación. Puede ser, yo dije, una guía, puede ser una ficha, la encuesta un cuestionario y la entrevista una guía de entrevista. Y la estrategia de recolección de datos, los instrumentos serán suministrados de forma, esto es lo que ha presentado el presupuesto y el cronograma. Entonces, eso es de manera muy puntual lo que hay que llenar sobre esta parte de la estrategia, la propuesta metodológica. Ya no metemos esa explicación, ¿se acuerdan ustedes que damos una gran explicación y todos esos temas era para que ustedes conocieran más o menos a qué se refería cuando nosotros, en la asignatura trataba de explicar un poco los tipos de datos, cuantitativos, cualitativos, pero ya aquí sí, ya hay que aplicarlo a la investigación, hay que meterlo, hay que decir qué es y para qué me va a servir. Entonces, esos son los elementos que ya no pueden estar acá, datos cualitativos ante la propuesta, luego de un análisis profundo de la teoría. Eso es una explicación, pero ya tiene que ir una explicación muy breve de cada uno de esos elementos. Puede ser que la entrevista será personal, ya que se grabará en audio de intervenciones. Bueno,
al entrevistado se enfatizará el anonimato y la importancia que tiene sus respuestas sean dadas. Entonces dice, bueno, si le sirve esto, lo copia y lo pega aquí, precisamente donde está la parte de la entrevista. Entonces dice, bueno, yo lo traje. La entrevista personal, la guía de preguntas de entrevista, esto va allá, en esas partecitas donde ustedes ven. Ya no explico mucho la parte del trabajo de campo. Va incluido en lo que yo digo sobre la encuesta, debe de ir incluido en lo que yo digo sobre, y la parte cualitativa y la parte cuantitativa. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pero ya no lleva toda esta explicación teórica que usted tiene acá, sino que ya lo lleva muy puntual en cada uno de estos elementos. Ahora, pregunto, ¿se comprende un poco esto que he estado explicando? Dice que si se pueden citar autores en la descripción del problema, Evelyn, sí, en la parte de, principalmente más en el planteamiento del problema, pero tiene que ser mínimo, Evelyn. No puede ser que cite una vez, pero más entre la parte de la justificación, sí, es una explicación muy propia y el planteamiento del problema también tiene que ir mucho del aporte de ustedes. Entonces, bueno, si no, nos comió el tiempo, si ustedes mañana hay otro grupo que tiene un avance para poderlo revisar así de esta manera como lo hemos hecho. Por eso es que yo digo, a mí me han desaprovechado ustedes, me han desaprovechado en términos de que pudimos haber avanzado mucho más ya con sus temas, aclarando mucho las ideas de lo que ustedes tenían que haber dicho. Susana, ¿quería decir algo? Bueno, se le levantó la mano por accidente, quizá. Entonces, lo que a mí me interesa, ¿saben qué es? Que discutamos las cosas así, para que ustedes tengan como aclararles, haya una mayor claridad de lo que van a ir a hacer, porque ustedes tienen que presentar, miren, una semana después que terminemos este seminario, decía, una semana, una semana después que nosotros terminemos este seminario, ustedes tienen que presentar en ese formato que yo les acabo de mostrar ahí, ustedes tienen que presentar su tema de investigación. Jennifer, Sobre la sesión de la otra semana, seguiría revisando así equipo por equipo. ¿Cuándo sería la la otra, presentación con el la, panel? la otra Sí. semana, la otra semana. Entonces, la otra semana, cada grupo va a exponer, así como ustedes lo hicieron ahora, pero en un tiempo muy rápido. Ustedes en unos 15 minutos, 15 a 20 minutos, ustedes van a exponer esas partes que ya están contempladas ahí en la plataforma y que ustedes ya las van trabajando, con excepción de la hipótesis que no va, pero que ya ustedes hacen la exposición frente al panel, seguramente allí van a empezar a invitar y ahí sí ya van a ver ustedes que pueden encontrar a su tutor que puede estar conectado y que ya van a ver varios que van a hacer observaciones con respecto al tema. Inclusive le pueden llegar a decir a más de algunos que lo que está planteando no es tema de investigación. Por eso, por eso a mí me interesaba mucho, pero la semana pasada, bueno, el día jueves tuvimos 3 de asistencia. Entonces, eh, mañana, si hay varios ahí que ya tienen algo avanzado, si se han reunido con sus tutores, si han discutido algo, por lo menos que tengan el tema, discutamos el tema, que ya lo discutieron con su tutor y bueno, y qué hay que avanzar, pero ya se dieron cuenta de cómo se puede ir trabajando el documento que tenemos que presentar
después de terminar este seminario para que a ustedes se les apruebe su tema de investigación. Y a mí lo que me va a interesar es que ustedes pasen, pues. Por eso yo he tenido una buena preocupación en la ausencia de ustedes, en la ausencia de ustedes con respecto a las clases. Ahora sí, tenemos un buen grupo conectado, eso es muy importante. Y mañana, como digo, si ya ustedes mañana eh, tienen otros por ahí, pues podemos correr y sacar grupos unos 10 minutos, o por lo menos que presentar el documento de Word, así como lo presentó el grupo de Jennifer ahora. Y no sé, Jennifer, ¿qué les pareció a ustedes? Bueno, realmente como en el formato no se explicaba mucho cada uno de los apartados, o sea, la explicación ha caído muy bien, así que le agradecemos. Muy bien. Y eso es lo que están escuchando de mí ahorita, es lo que van a escuchar de los que van a estar en el panel. Eso es lo que van a escuchar. Amílcar. Buenas noches, sí, pues la verdad es que sí nos ha dado bastantes ya tips, ¿verdad? Para poder avanzar de una forma más concreta, ¿verdad? Y nada más solicitarle algo. El documento que usted estaba, pues, con el que estaba haciendo el ejercicio, decía ahí de nosotros, no sé si con esas correcciones, si es tan amable de retornárnoslo así con las observaciones para tenerlo De acuerdo, y considerarlas. de, de acuerdo. Ahorita mismo se lo voy a reenviar a Jennifer. Muchas gracias. Muy bien. Entonces nos quedamos ahí y bueno, pasen buenas noches. Dice Evelyn, el problema es que nos basamos en el trabajo de la asignatura anterior. Bueno, sí se desarrolló esa asignatura, pero eh, en el trabajo de la asignatura anterior, queriendo conceptualizar los pasos, pero ya ustedes ven que yo acabo de mostrar como la ficha que ustedes tienen que llenar y es totalmente distinto a lo que se ha venido desarrollando. Sí, hay mucha base teórica y todo eso es importante, pero ya las cosas se comienzan a hacer de manera distinta. Voy a tratar de compartir el formato ese para que ustedes lo puedan ir trabajando. ¿De acuerdo? La voy a cargar, Jennifer, esa ficha a la plataforma. Ahí revisan, por favor, y si pueden cargar los grupos, los nombres, si tienen tema, pueden cargar el nombre, pueden cargar el nombre del tema, los integrantes, y, y yo voy echándole una ojeada ahí al tema. Bueno, pasen buenas noches entonces. Buenas noches.